Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Mi nombre es Claudia y les doy la más cordial bienvenida a esta edición. Y bueno, saludo con mucho gusto a mis compañeros Ivette Serna. Hola Ivette. Hola Claudia, hola José Luis, ¿cómo están? Hola, bien, Y gracias. bueno, José Luis también, José Luis Flores. Bienvenidos a este programa. Hola, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, Gracias, Clau. pues Gracias. sí, gracias a ustedes y pues el día de hoy a mí me toca moderar este segmento. Y es para abordar uno de los temas que por supuesto también es bien importante y que también darle la importancia que merece, creo que es fundamental. Y me estoy refiriendo al trabajo en el hogar, que en ocasiones, pues bueno, atraviesa por muchas aristas, pero también a veces una de ellas es que es un trabajo sumamente complejo, complicado y que a veces no es tan remunerado de manera tan correcta o valorizado. Entonces, a mí me gustaría comenzar por saber qué es esta parte del trabajo del hogar, o sea, cómo lo podemos entender. No sé quién quiera tomar la palabra, Ivette, José Luis. Ivette, adelante. Bueno, pues en términos generales, o unes trabajadores del hogar o trabajadores domésticos, pues son aquellas personas que se dedican a hacer las labores del mantenimiento de una casa, habitación o de una oficina incluso, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, con tareas del mantenimiento diario, como ocuparse de la limpieza, ocuparse de la cocina, ocuparse muchas veces del cuidado y atención de los niños de la casa o de los ancianos de la misma casa, ¿no? Es decir, todas aquellas tareas que tienen que ver con el mantenimiento diario de una casa. Así es que no es cosa menor y por qué a veces también como que minimizamos o a lo mejor no vemos toda esta parte que implica, ¿no? No solamente la labor de limpieza incluso de una casa, sino como lo mencionaba Sibet, la parte incluso del cuidado también de personas que están en el hogar y que bueno, es una extensión también de diversas actividades y que a veces no son reconocidas. En ese sentido, ¿qué nos podrías decir, José Luis, sobre qué implica ser trabajador del hogar? Bueno, implica un trabajo muy rudo, muy arduo, en el cual un montón de gente está involucrada. Hay más de 2 millones, para los 2,5 millones de mayoritariamente mujeres que están dedicadas a esta actividad. Y es muy curioso porque implica, ya que hablabas de implicaciones, implica que tú como trabajador o como trabajadora del hogar te involucres pues en una dinámica eh, familiar que no es la tuya. Y ahí es en donde empiezan los problemas, porque de repente en ese hogar, pues a la mujer que hace justamente ese trabajo, esa labor tan ardua, pues ni siquiera se le reconoce como una trabajadora. Es decir, hay un tema ahí de percepción. Es decir, ¿qué tanto estamos viendo a la trabajadora del hogar como trabajadora con todas las implicaciones que debería tener el asunto? Tiene implicaciones, desde luego, tiene implicaciones fuertes en donde se involucra pues en la dinámica de una familia que no es la suya, se involucra en una dinámica familiar en donde de repente no termina de ser tal vez considerada pues como una empleada, como una trabajadora, con todas las implicaciones que ello requeriría, con todos los reconocimientos y con todas las prestaciones y con todo lo que significa, pues, tener y ser empleada o empleado y tener un empleado o una empleada. De repente se percibe de muchísimas maneras, pero no siempre como un trabajador o como una trabajadora. Desde luego, muchas veces implica incluso tener que pernoctar, tener que dormir en la casa familiar y comer ahí, y muchas veces no se come en el mismo lugar en el que comen la familia, ni a la misma hora, ni a la... Entonces,
estás y no estás. Es una situación ya desde otra perspectiva, como muy curiosa, muy particular. Ya en esa perspectiva, pues ya de ubicar al trabajador o a la trabajadora doméstica ya dentro de una dinámica de hogar, pues. Pero en principio sería lo que tendría que decir, pues que es un trabajo muy arduo, es un trabajo en el que se ha involucrado un montón de gente, casi 2,5 millones de personas, de mujeres y hombres, y que, bueno, implica pues el eh, hacerlo sin que muchas veces se reconozca pues esta calidad o ese sentido de ser trabajador o trabajadora, ¿no? O tener un trabajador o una trabajadora, con todo lo que ello implicaría, pues. Así es. Mencionaste también un factor bien importante e interesante que es el género, ¿no? Y hay una reproducción, como lo mencionábamos, de estereotipos sociales en donde justamente ustedes lo hablaban de que a la mujer se le considera que debe dedicarse a las labores domésticas y que el hombre, de alguna manera, está más dedicado como a la parte de ser proveedor. Por qué estos estereotipos a través del tiempo los podemos como considerar que siguen permanentes, Ivette? ¿Qué pasa ahí en esta reproducción de estereotipos? Bueno, sí, evidentemente atraviesa por una reproducción de estereotipos, pero no estoy tan segura de la dinámica en las que se den. Es decir, me refiero más a que muchas de estas mujeres que se dedican a este tipo de labores, mmm, digamos, no tienen otro nivel de preparación o de capacitación les permita quizá acceder a otros empleos, ¿no? Es decir, atraviesa los trabajadores domésticas y este fenómeno atraviesa, creo, por cuestiones mucho más importantes que la reproducción de patrones de género. Muchas veces tiene que ver con la trata de personas. Eh, Pareciera una trata no ilegal, pero se da. Es decir, hay muchas personas de clase social alta o cercana a esa clase que a lo que se dedica es ir a recorrer municipios más pobres de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y la labor es justamente traer mujeres, ¿no? Para emplearse en las casas de estas familias, que ese simple hecho ya implica un shock, porque hay un desarraigo de la tierra, no nada más del lugar donde vives, de las costumbres, de la forma en la que concibes al mundo, sino que también de tu familia. Es decir, llegas, como dice José Luis, a una familia, a un entorno que no es el tuyo, que es extraño, y esas mujeres de repente se encuentran desprotegidas y esa vulnerabilidad pues las hace unas víctimas muy fácil de todos los abusos que ya conocemos que pasan estas trabajadoras, que tienen que ver con la violación de sus derechos laborales, de no tener garantías, de no tener seguridad social. Además, bueno, la inestabilidad en la que se encuentran es, digamos, un poco absurda, ¿no? Porque cuando alguien simplemente ya no las quiere en su domicilio o algo pasa por ahí, es muy fácil, por ejemplo, acusarlas de un robo, acusarlas de un maltrato, acusarlas de lo que sea, ¿no? Entonces estas mujeres, pues no nada más atraviesan, digo yo, por un tema de injusticia de género, ¿no? De reproducción de patrones, sino por un montón de injusticias sociales, yo creo que las más crudas de nuestra realidad y por donde tendrían que atravesar estos análisis, ¿no? Yo creo que dejarlo en una cuestión de reproducción de patrones nos quedaría en un análisis muy corto de lo que atraviesa este fenómeno. Así es, justamente lo mencionabas, ¿no? ¿Por qué incluso, pues no garantizar los derechos, ¿no? Incluso sociales y de la misma libertad? Tú lo decías hace un momento, ¿no? La libertad de las personas, de las trabajadoras, que al final, pues bueno, están haciendo una función que no es reconocida
y que no se le da esa valorización o esa dignidad incluso a la parte humana. Entonces, por qué este trabajo también doméstico, por así llamarlo, es tan poco, no es valorado y por qué es tan, su remuneración, por qué es también como, pues como que no reconocida, José Luis? Hay muchísimas razones y empezando porque en términos generales el mercado laboral en México pues tiene salarios muy bajos en términos muy generales. Y en el caso de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, pues tiene jornadas de trabajo muy amplias, 12 horas tal vez, en donde están ganando tal vez 30, 40 pesos la hora. Este, y como bien lo comentaba Ivette hace ratito, bueno, pues hay un tema ahí del perfil, tal vez, de las mujeres que están emprendiendo esas labores, que tal vez pues se sienten un tanto desprotegidas y se sienten un tanto que tienen algo, aunque sea poco, pero lo tienen ahí, es decir, esos 30 y tantos pesos la hora, esas jornadas tan amplias, pues para ellas significa pues una remuneración, tener recursos, y habría que tomar en consideración de lo que decía hace ratito Ivette, que muchas de estas mujeres pues vienen de comunidades indígenas, muchas de ellas tienen un perfil escolar también muy incompleto, que pues les impide de alguna manera el ocuparse pues en otras actividades. Entonces hay como un círculo vicioso, pues desde luego no es lo suficientemente reconocido el trabajo del hogar en términos que tú lo quieras ver, en términos laborales, en términos de prestaciones, en términos monetarios, en términos humanos muchas veces. Es decir, hay un montón de abusos que terminan cometiéndose en contra de estas trabajadoras, incluso abusos de tipo sexual, etcétera, ¿no? Hay muchísimos casos de este tipo, pero es un círculo vicioso, es decir, un mercado laboral en términos generales en México que no está reconociendo en términos muy generales el trabajo de la gente, si son salarios muy bajos y pues mucho más bajos pues en ese perfil del trabajo doméstico. Y además yo insisto mucho en eso, en que pues la gente, las familias que están contratando o que están teniendo a una muchacha o como le quieras llamar, a una trabajadora, no la están viendo como una trabajadora, no se están viendo como empleadores, no se están viendo como alguien que está contratando un servicio, ¿sí? O sea, se ven de muchas maneras, pues como alguien que le está dando la oportunidad a etcétera, ¿no? Es decir, hay como un montón de ideas ahí que van rondando, pero no desde una perspectiva muy formal en la que tendríamos que verla. Son trabajadoras, son empleadores y lo que tiene que mediar entre ellos es una relación laboral, básicamente, ¿no? Así es, y en estos términos de relación laboral en donde pues ambas partes tendrían que verse beneficiados de manera pues equitativa, ¿no? También sin tener como esas disparidades que lo único que provocan es pues esta falta de crecimiento, falta de ver a la persona como un ser humano y no como alguien simplemente que le sirve, ¿no? Para realizar alguna actividad. En ese sentido, Ivette, ¿qué podríamos, qué estaría en medio, ¿no? Entre esta parte que hablaba José Luis, ¿no? De la empleabilidad y de verlo como un empleado, y bueno, del trabajo tan valioso que nos ofrecen, ¿qué estaría ahí en medio y qué estaría faltando? Sí, yo creo que el problema de los trabajadores domésticos atraviesa por una cuestión sí, de reconocimiento, de visibilidad, obvio, pero también de reconocimiento por parte del Estado. Es decir, tenemos a los trabajadores formales, a los informales y
a los trabajadores domésticos, ¿no? No figuran, no, hasta hace unos años no había una preocupación por generar censos, por saber las condiciones que trabajan. Era un fenómeno casi normalizado de la subcultura urbana, digamos, de las que nadie se preocupaba, ¿no? Y bueno, en los últimos años, afortunadamente, lo que hemos visto es que el trabajo doméstico ya forma parte de la Agenda 2030. Incluso en el 2011, la Organización del Trabajo aprobó un acuerdo para brindar los derechos básicos de los trabajadores sociales, porque no hay que verlos solo como sujetos laborales o como empleados, sino que hay que verlos como sujetos de derechos, como personas que son merecedoras del respeto a sus derechos laborales, pero también a sus derechos humanos y sobre todo a la dignidad como persona. Y bueno, en este trabajo de la Agenda 2030, pues lo que se está pidiendo son garantizar sobre todo sus derechos laborales y su seguridad social. Y esto, bueno, atraviesa por digamos, acceso al seguro social, a un sistema de pensiones, a una jornada de trabajo justo, conforme a la ley, porque sí, como decía José Luis, muchas de estas personas tienen que vivir en el hogar donde están laborando y eso pareciera que entonces tendrían que estar disponibles en todo momento, ¿no? Entonces una de las luchas es por las horas de descanso, y lo que se pretende, bueno, es que 10 millones aproximadamente de trabajadores domésticos tengan acceso a estos derechos para el 2030. Por ahí también el salario mínimo que decían, ¿no? Ganan menos que el mínimo y a veces no ganan. Pareciera un absurdo, pero a veces no ganan porque ganan en lugar para vivir o ganan en la comida que toman al día, etcétera, ¿no? Ganan en uniformes. Y por el otro lado, bueno, está el tema de la dignificación. Hemos visto lamentablemente varias situaciones ahora que nos permiten las redes sociodigitales, donde los trabajadores domésticos son humillados. Hubo un caso en México y hubo un caso con este influencer de avanzada edad de Italia que bueno, utilizan a los trabajadores domésticos como si fueran, como si no fueran personas merecedoras de la dignidad, ¿no? Y entonces pareciera no que el trabajador doméstico perteneciera a la familia, digo, eso sería mucho pedir, sino que es un objeto más que está a la disposición de todos los miembros de la familia y tiene que ceder pues al mandato de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, bueno, las luchas del reconocimiento están ahí, atraviesan por cuestiones laborales y derechos laborales mínimos. El gobierno de la Ciudad de México tiene ahí un decálogo sobre los derechos de los trabajadores sociales domésticos, pero creo que además de eso, la lucha tiene que avanzar hacia la dignificación del trabajo doméstico, ¿no? Y sobre todo a analizar los temas de fondo que hay detrás de este trabajo, como ya lo decíamos, ¿no? Cuestiones incluso de esclavitud moderna, de trata de personas, de despojo, privación de la libertad, ¿no? Porque bueno, si la familia ese día ya te quita el descanso y no te deja salir, eso ya aplica como una privación de la libertad, ¿no? Más que una violación de los derechos laborales, ¿no? Entonces, sí creo que la lucha tiene que avanzar hacia las aristas más complejos de este fenómeno. Sí, erróneamente hemos visto como algo separado, ¿no? Como si esta persona fuera, no estuviera como una parte que fue integral, ¿no? En donde, como decías tú, el despojo es como la característica, pero también dentro de la misma interacción, incluso de la familia, se ve como algo aislado, ¿no? Como si fuera un objeto más, cuando en realidad estamos hablando de humanizar, estamos hablando de dignificar, estamos hablando de dar el valor también al trabajo.
un trabajo además bastante arduo. Entonces, ¿cómo equilibrar esta parte de, de la dignificación, el trabajo, con el bienestar y con el trabajo que se viene haciendo desde el hogar, José Luis, o Ivette? Bien lo has dicho, tal vez desde el hogar, decir cómo estamos percibiendo justamente a, a la mujer, a los trabajadores, a las trabajadoras domésticas, cómo las estamos percibiendo y cómo las están percibiendo los niños, las integrantes de la familia, ¿no? Y no es un asunto menor el tema de género, ¿eh? También, déjenme decir, porque atraviesa, porque todo lo que hemos hablado atraviesa por una cuestión por ahí de, este, de género, desde luego. Y estamos hablando de las trabajadoras domésticas remuneradas, si tú quieres, con un salario bajísimo, pero hay otro que son las trabajadoras domésticas no remuneradas, que también son muchísimas, es decir, son un montón las elegantemente llamadas amas de casa, desde luego, que no reciben pues un salario, que no reciben un sueldo, pero que desde luego están haciendo un trabajo durísimo, ¿no? Están haciendo un trabajo muy, muy fuerte y pues no tienen acceso a esas oportunidades, a esas libertades, a esas posibilidades de dignificación, de tener un sueldo, de tener un seguro social, etcétera, ¿no? Es decir, cumplen un rol, pues el rol de ama de casa, pues versus el rol del proveedor. Si el proveedor es el que lleva, pues el dinero y eso ya implica una perspectiva de poder, pues si lo queremos poner desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, desde luego, hay muchas cosas que se tendrían que hacer y muchas de ellas tendrían que pasar por un tema, desde luego, educativo, pero amplio, ¿eh? No nada más el cómo estamos viendo esos roles de género y cuestionarlos, sino también el cómo estamos viendo al trabajador, a la trabajadora, desde luego, y que no es ni un objeto, que no es ni algo o alguien a quien se puede disponer ahí a cualquier hora, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que atraviesa pues por muchísimas aristas y desde luego que toca al Estado, ¿no? Que tendría que hacerlo lo suyo, es decir, este convenio al que se refería Ivette, que decías que incluye a 10 millones en Latinoamérica, ¿no? 10 millones de trabajadoras domésticas en Latinoamérica. Y sí, es importantísimo, desde luego, ¿no? El que ya esté integrada hacia los objetivos del 2030. Pero pues son convenios, a final de cuentas, que tienen que ser ratificados por los gobiernos locales, desde luego, todos los países. Y bueno, ahí es otra batalla, ¿no? De repente, que tiene que ver con la disposición, que tiene que ver con las agendas, que tiene que ver con un buen de cosas, ¿no? Así es. ¿Usted cree, por ejemplo, que si, o sea, cómo cambiar esta mirada, ¿no? ¿Cómo cambiar y cómo proponer, yo soy bien idealista de repente, y cómo cambiar esta mirada, ¿no? Cómo empezar a proponer como cosas para incluso, pues, ver como que su función está encaminada también estamos hablando de una persona y estamos hablando de generar también bienestar, que no solamente esté dentro de la familia, sino que también involucre a- a todos los integrantes, y me refiero a todos los integrantes, pues incluso las personas que laboran con estas actividades. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo comenzar a permear eso, Ivette? Em, yo creo que yo creo que la lucha de los movimientos de las trabajadoras domésticas ha dado muchos frutos. Creo que es un movimiento que se ha dignificado, que ha crecido y que ha tenido muchos logros en muy poco tiempo, quizá como muy pocos movimientos los han tenido. Y sin embargo es un movimiento silencioso, ¿ves? Digo, no es un movimiento
que sea estridente en la calle o que sea estridente en los medios de comunicación, pero es un movimiento muy organizado que ha conseguido mucho el reconocimiento de sus derechos laborales mínimos. Digo, es un gran logro. La ratificación de gobiernos, como decía José Luis, insisto, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos ya en México reconocen estos derechos laborales. Y bueno, aunque falta mucho, por ejemplo, llevar un control, verificar el estado, que de verdad cada trabajador social, trabajador doméstico esté inscrito al sistema laboral, al seguro social, al sistema de pensiones, etcétera. Pues bueno, ya hay un instrumento ahí que respalda sus derechos, ¿no? Entonces, en cualquier momento ellas pueden hacer el levantamiento de la voz y el ejercicio de estos instrumentos. Pero insisto que la lucha que más se debe de llevar a cabo, fortalecer, tiene que ver con la dignificación, porque bueno, yo no lo quería tratar tanto como un tema de género, porque ahí hay una polémica entre los movimientos. Se critica mucho, por ejemplo, a ciertos movimientos feministas que han dejado de lado a estas, incluso, ¿no? A las trabajadoras domésticas, ¿no? Es decir, estas mujeres de clase media, de clase alta, que salen a protestar o a exigir un tema de igualdad de género, un tema de equidad, mientras, bueno, eso se está reproduciendo en el mismo hogar, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de las luchas de género, hablábamos sobre estas luchas cotidianas que a veces son a las que menos les damos importancia, pero que en el día a día son las que más repercuten en el bienestar de las personas, ¿no? Es decir, está bien que luchemos por la equidad de género, pero entonces demos estas batallas desde nuestro hogar, dignificando a las mujeres que están colaborando en los hogares, ayudándolas a tener una mejor calidad de vida, no nada más en el aspecto económico y laboral, sino a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el contacto familiar o la realización de una vida familiar comunal, es decir, a qué hora, ¿no? A qué hora ellas tienen el ejercicio libre de su personalidad, por ejemplo, o sea, un día a la semana, un domingo por la tarde, será suficiente. O sea, me parece que hay por ahí, insisto, muchos aristas que deben de tomarse en cuenta, que sí, el logro de los derechos laborales es muy importante y hay que aplaudirles porque muchos colectivos, muchos sindicatos de trabajadoras domésticas han hecho muy bien su trabajo, insisto, silencioso pero contundente, pero sí, el resto de la sociedad nos falta mucho, tenemos una deuda muy grande ahí con la dignificación de la persona, ¿no? Y su libre ejercicio a la personalidad. Y esa es una tarea que todos, porque nos involucra, por supuesto, a todos. ¿Y qué faltaría como? Porque pienso que a veces hay como este desconocimiento, ¿no? De lo que se ha avanzado y que a veces en los movimientos se conoce, pero no permea dentro de las familias o a veces desde incluso posiblemente que se difunda un poco más, ¿no? Que haya más información. ¿Cuál sería como una alternativa, alguna vía, José Luis, como para que esto se vuelva como más, pues más que haya más difusión, pues que se conozca y que se hagan valer estos logros, ¿no? Que los que mencionaba Ivette, en beneficio, pues por supuesto, de las personas que realizan esta importante labor, ¿no? En las casas. ¿Qué haría falta? Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Esta labor hormiga que empieza desde las cuestiones familiares, desde luego, y desde los niños, desde luego,
pero es una realidad que hay un trabajo ahí que han hecho muchas organizaciones o algunas organizaciones. Y no te estoy hablando de ahorita, te estoy hablando que desde los años 20, 30 ya hay una intención muy, muy formal por sindicalizar el trabajo doméstico, por lo menos en México. Y que de repente no han prosperado, prosperaron durante algún tiempo. Me parece que hay ahorita un trabajo bien, bien interesante de organizaciones. El Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo en Empleadas del Hogar, por ejemplo, el CARE, por ejemplo, que es otro, UNAM, que tiene ahí todo grupos de estudio, grupos de análisis, pues, en donde se van generando redes, se van generando intercambios de experiencia, desde luego la concientización hacia las propias trabajadoras domésticas, pues para que puedan exigir, para que puedan ver por sus derechos, etcétera, ¿no? Me parece que es un trabajo arduo, me parece que es un trabajo a mediano y a largo plazo, pero también a corto plazo, desde luego, ¿no? En el que se tiene que llevar a cabo. Y desde luego, es decir, hay instituciones, ¿por qué no reconocerlo?, han mostrado avances, desde luego el Seguro Social mismo, pues, es decir, que busca incentivar, pues, que a la trabajadora se le dé de alta, pues, para que pueda tener, pues, esa atención médica, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues se han dado pequeños, grandes pasos, ¿no? Pero desde luego habría que visibilizarlo más, habría que reproducirlo más, este, para que, pues, desde luego se pueda dar frutos, pues, a mediano plazo. Así es. Y en este mediano plazo, ¿ustedes creen que estaríamos hablando de justamente este bienestar? Yo espero que sí. Es decir, no podría decir que no. Yo espero que sí. Digo, tampoco no podemos tapar el sol con un dedo y decir que los obstáculos no son grandes. Obstáculos gubernamentales, obstáculos institucionales, obstáculos de perspectiva de género, obstáculos que atraviesan por el respeto a los derechos humanos, obstáculos que atraviesan por las modos culturales de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Incluso por lo simbólico, ¿no? ¿Qué significa tener en una casa a un trabajador del hogar? ¿Qué no significa tenerlo? Etcétera, ¿no? Pero yo creo que los colectivos lo están haciendo muy bien. Yo creo que los colectivos están haciendo un trabajo excepcional. Sí hay muchas redes como el CARE que mencionaba José Luis. También se han dado logros sindicales, ya hay sindicatos en algunos países de Latinoamérica y el Caribe, pero pues ya en un aspecto más global, pues también tiene que ver con las oportunidades que estas mujeres están teniendo para tener una vida y un acceso al bienestar en sus comunidades de origen y no tengan que emigrar a estos lugares lejanos y tengan que emplearse en estas cosas, ¿no? Y bueno, por ahí también atraviesa mucho el trabajo del Estado, ¿no? Primero, pues la disminución de la pobreza municipal, que es altísima en nuestro país. Por ahí tenemos un trabajo al respecto sobre los últimos datos. Oportunidades de empleo, acceso a la educación, violencia intrafamiliar, algunas prácticas culturales que también promueven que las mujeres tengan que salir de sus comunidades de origen. Entonces, sí, habría que atacar dos frentes o muchos frentes, pero entre ellos sí ver la cuestión laboral y cómo protegerlas ya en el contexto del empleo, pero también ver cómo protegemos a estas mujeres desde su lugar de origen y evitar que se hagan estas migraciones, a veces forzadas, con forzadas me refiero no a temas que te lleven obligados, sino que las circunstancias te obliguen o te forcen a ir a otro lugar
a emplearte como trabajadora doméstica, ¿no? Entonces, por ahí también se tiene que atacar, es decir, garantizar que estas mujeres tengan una vida con bienestar en sus comunidades de origen y bueno, que si ellas deciden migrar y tener estos empleos, entonces que sea una decisión como cualquier otra, como emplearse en una oficina, como emplearse en una tienda, como emplearse en cualquier otro lugar, tengan estas opciones y entonces cuando lo decidan hacer, tengan las garantías y tengan la protección de que su trabajo va a ser digno, ¿no? Y va a ser bien remunerado y les va a permitir tener el bienestar pues, que estamos soñando o pidiendo, ¿no? Porque bueno, de nada sirve el reconocimiento de los derechos laborales si pues este ejercicio no te da un bienestar, ¿no? Así me quedo con esta parte de opciones, de decisiones y de cómo como sociedad también tendríamos que estar revalorizando esta importante labor, ¿no? Que hacen y no verlo de manera separada. Y en ese sentido, bueno, pues a mí me gustaría saber si en todo esto que hemos charlado y de todo esto que atraviesa, si ustedes quieren, tienen algo más que agregar, algún punto sobre el importante trabajo que realizan estas personas. Bueno, hay como algo muy, que puede sonar muy paradójico, ¿no? Hablaba de oportunidades, básicamente, ¿no? Y oportunidades de acceder al bienestar. Y es muy curioso que estas trabajadoras y trabajadores domésticos, digamos, están dando su tiempo, están dando su trabajo para que una familia tenga oportunidades para alimentarse, para salir a trabajar, para tener sus necesidades de cuidado, incluso en enfermedades bien satisfechas, para que cuenten con un espacio habitable en sus hogares, para que puedan realizar actividades de ocio, incluso para que puedan participar en el mercado laboral. Es decir, una trabajadora doméstica está cediendo su tiempo a cambio, desde luego, de un dinero, pero para que una familia u otras personas tengan esas oportunidades, pues, de todo lo que ya dije hace ratito. Y eso me parece como muy paradójico, desde luego, porque la trabajadora, desde luego, también tendría que contar con esas oportunidades, pues, de estar bien alimentada, de tener esa seguridad social asegurada, de contar con un espacio habitable, ya sea en el hogar en donde está elaborando o bien en su casa, etcétera, ¿no? Ya cuando, ya cuando te involucras pues en la dinámica de la Ciudad de México, ya, o sea, te puedes dar cuenta en, 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 en zonas bien concretas de la ciudad, en Observatorio, en por la Central Camionera del Norte, cómo llega la gente de los diferentes pueblos, de las diferentes comunidades, pues, a integrarse los días lunes a sus dinámicas laborales en las casas, ¿no? Sobre todo en colonias como Interlomas, Las Lomas de Chapultepec, etcétera, ¿no? Sí, fenómeno bien curioso, ¿no? Así es, y eso es, pero tenemos que también voltear la mirada, ¿no? A saber, o sea, por qué tienen días nada más de domingo para descanso, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de un bienestar que tiene que ser más integral, en donde el ocio también es muy importante, la recreación, la cultura, la educación, como muchos de estos temas que hemos mencionado a lo largo del programa. Y en ese sentido, Ivette, a ti, ¿cuál sería como, para rematar, cuál sería este tema, cuál sería como una vía, un camino para que nos pueda ayudar a encontrar más bienestar, ¿no? Este, hacia este grupo de personas? Pues justamente eso, ¿no? Reconocer que las trabajadoras domésticas son personas que tienen familias, que muchas de ellas tienen hijos a los que tienen que abandonar, como dice José Luis, toda una semana para que los hijos de otras personas puedan tener el acceso a estas oportunidades. Entonces,
pues ser sensible con el otro, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que avanzar. Me gustaría cerrar diciendo, bueno, a las trabajadoras domésticas que aún no lo saben, que tienen derechos laborales, que hay sociedades, grupos, movimientos, redes que las están dispuestas a ayudarles, a protegerlas si creen que están siendo víctimas de violación a sus derechos laborales, personales, humanos, cualquiera que sean. Que muchas de ellas también están en situación de miedo a un abuso, de miedo a perder el trabajo, pero bueno, si se puede superar este miedo y acercarse a estas redes de apoyo, el movimiento crece y los beneficios también aumentan. Y bueno, a los empleadores y a las personas en general que de alguna u otra forma tenemos contacto con alguna o relación con alguna persona que se dedique a las labores domésticas, pues genera esta conciencia, ¿no? Que es una persona en pleno ejercicio de todos sus derechos humanos y que como tal hay que reconocerlas, hay que respetarlas y hay que dignificarlas, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema de el ejercicio de la relación familiar de estas mujeres, ¿no? Entonces, pues hacer conciencia de esto. Así es, muchas gracias, Ivette. José Luis, ¿algo con lo que deseas concluir? No, básicamente que ese trabajo de redes es importantísimo. De repente, muchas de esas trabajadoras, pues, que están viviendo esas situaciones, de repente se involucran tanto con las familias, se involucran tanto con esas situaciones, se ven bien solidarias, con la familia con la que están trabajando, que de repente incluso se les llega a hacer una deslealtad, pues, el quejarse por una situación de maltrato o de mala paga o algo por el estilo. Sin embargo, pues ese trabajo en red es bien, bien importante, desde luego, porque pues es una dinámica en donde se busca concientizar, desde luego, de que más allá de pues, ese involucramiento, pues, de tipo afectivo, etcétera, bueno, pues hay un tema laboral y hay un tema de derechos, hay un tema de justicia y hay un tema de humanidad, o como se quiera llamar, precisamente lo que escribías por ahí día de hoy, Ivette, el tema de la comunicación horizontal, es decir, esa horizontalidad en la comunicación, ¿qué tanto pues, se está aplicando en ese trabajo, en ese trabajo doméstico, ¿no? Entonces es por eso es bien, bien importante, pues, ese trabajo de redes, ¿no? Que se hace. Sí. Pues sí, la verdad es que es fundamental y yo me quedaría con esta parte de que ustedes mencionaban, ¿no? Creo que es una tarea de todos, creo que es un tema bien interesante, importante, pero que nos invita a reflexionar, nos invita a concientizar, a saber qué es lo que estamos haciendo dentro de la familia y cómo esto también permea en la parte social. Entonces creo que es una invitación a mirar, ¿no? A mirar a estas personas como el ser humano que son, como a dignificar mucho de su trabajo y creo que eso nos ayudaría mucho a interactuar de una manera, de una forma más integral y de una manera más justa, ¿no? De también de ir reconociendo también su trabajo y de quitar muchas de esas esclavitudes que a veces las vemos como muy lejanas de nuestro contexto, pero que ahí están, ¿no? E incluso pueden estar dentro de casa. Entonces, pues bueno, yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo e invitar a todos nuestros compañeros, amigos que nos visitan a través de las redes sociodigitales a que sigan participando. Y pues bueno, muchísimas gracias, José Luis y Beth, gracias por sus intervenciones, siempre son muy valiosas. Y pues bueno, pues nos vemos hasta la próxima y no sé si quieren despedir ustedes también. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias, chao. Gracias a ustedes, nos vemos, hasta luego, bye.